Daniel Cota Lobato, licenciado en Filología Hispánica y profesor en un instituto de la provincia. Poeta y novelista, ha sido galardonado hace escasamente 2 días con el 33 Premio Internacional de Poesía Antonio Oliver Belmás del Ayuntamiento de Cartagena. Con varios galardones a sus espaldas, este malagueño afincado en Córdoba es autor, entre otros, de 4 libros de poesía, entre ellos Dios a media voz, el último de ellos, y las novelas Videojugarse la vida, El duende de los videojuegos y la novela Verdugos de la media luna. Bienvenido, Daniel. Muchísimas gracias, bien hallado, Álvaro. En primer lugar, enhorabuena por este reciente galardón de carácter internacional. Cuéntanos un poco más de este premio. Sí, pues es un premio de poesía convocado por el Ayuntamiento de Cartagena. Dentro del panorama literario español no se hacen muy visibles para el gran público, pero hay una gran cantidad de concursos literarios. Y este era pues un premio dedicado de tema libre y consistía pues en la publicación de un poemario de carácter inédito, de tema libre, que yo pues en mi caso titulé Alpinistas de Marte, y que trata pues es un libro de poemas que trata sobre el amor y el misterio, el amor visto desde un punto de vista quizá especial, distinto, como es el ubicar a la amada, el amor en lugares interestelares, en el espacio, en planetas, satélites, en vez de ubicar en parajes más tradicionales como ríos, fuentes, atardeceres, pues mi pasión por el espacio y las estrellas me ha hecho pues ubicar y situar escenas de amor y de misterio en el espacio exterior. En la obra de Daniel Cota hay prosa y hay verso. ¿Cuánto de cada? Bueno, dependiendo de según se mire, si atendemos a la cantidad o al peso del papel de la prosa y al peso del papel del verso, evidentemente ganará la prosa por cantidad. Pero en cuanto a dedicación, en cuanto a vocación, en cuanto a amor como escritor, la poesía creo que es la modalidad de escritura en la que me siento mucho más cómodo y en la que me siento mucho más feliz. La prosa no quiere decir que valga menos para mí, me apasiona también escribir una novela, de hecho tú has citado pues, 3 novelas que tengo publicadas, y enfrascarse en una novela pues significa en gran medida meterse en un universo, meterse en un mundo durante semanas, meses, que te obsesiona, que te acompaña, que te hace soñar incluso con personajes, situaciones y escenas, y que cuando acaba, pues a veces te deja un vacío y un cansancio que te hace necesitar un respiro. Y ese respiro muchas veces lo encuentro yo en la poesía. La poesía no cansa, la poesía es, como he dicho antes, el elemento en que yo me siento como pez en el agua, y es mi modalidad, mi estilo preferido de escribir, mi género literario, sin lugar a dudas, la poesía. O sea, el corazón en este caso se inclina más por el verso que por la prosa. Sí, cada uno tiene su preferencia. Hay algunos a los que les gustan los coches, los motores de coches, otros a los que les gustan los videojuegos, otros a los que son fanáticos de cualquier deporte, de riesgo, de muchas cosas, del rap. Y dentro de todo el universo de bichos raros que componemos esta sociedad, mi capricho es, no capricho, perdón, mi vocación, mi oxígeno es el verso, sin duda alguna. Volviendo a las novelas, Daniel Cota ¿tiene alguna especie de fijación o de preocupación por el mundo de las nuevas tecnologías, los videojuegos?
Sí, hombre, no se puede negar uno a reconocer el tiempo en que vive y la sociedad en la que está inserto. Y he nacido en una época en la que la tecnología es parte indispensable de nuestra vida, y mi infancia pues transcurrió con ordenadores y juegos. Recuerdo un viejo MSX, recuerdo yo, que tenía en mi casa, y que con mi hermano pues nos picábamos, nos enganchábamos, no hasta el grado en que hoy en día resulta preocupante ver a tantos chavales, no ya solo con los videojuegos, sino con el teléfono. Pero es verdad que la infancia es una etapa en la que marca mucho a la persona, y es verdad que la tecnología y los videojuegos en concreto marcaron la mía, no definitivamente, pero sí en cierta medida, y de ahí el título de dos novelas que ha citado, en la que la palabra videojuego aparece. El duende de los videojuegos, que es una novela dirigida más bien a un público infantil, y Videojugarse la vida, que no trata explícitamente sobre videojuegos, pero se estructura en torno al organigrama, digamos, de un videojuego. Hablamos de otra obra bien distinta, Verdugos de la Media Luna, una novela muy rematada. ¿Cómo surgió? Cuando un escritor escoge un tema, no escoge un tema al azar y que diga de actualidad, o esto puede interesar. Por lo menos yo escojo temas que me apasionen, temas que me interesen. Antes hice videojuegos. ¿Por qué? Bueno, porque mi infancia estuvo, digamos, enfrascada en ese mundo, mis hijos también en ese mundo de videojuegos, y el tema de Verdugos de la Media Luna, que es la novela que citas, se centra en un periodo histórico que me resulta apasionante, extraño, curioso, y relativamente poco tratado, como es el de la época omeya de Córdoba, pero la previa al califato, el siglo IX, y un asunto un poco quizá polémico, como es el de los mártires voluntarios de Córdoba. En esta novela, Daniel Cota desmonta de alguna manera ese mito tan repetido una y mil veces por las instituciones, por los políticos, de la Córdoba de la tolerancia, una Córdoba de las tres culturas donde parece que todo era armonía, paz, convivencia pacífica, pero que de su novela se deduce que no era así, ni mucho menos. Pues sí, me alegro que me comentes ese aspecto, porque, hombre, no es que mi intención sea hacer una apología de la intolerancia que existía en Córdoba, pero sí quería poner el dedo en la llaga de un periodo histórico que cierta dictadura de lo bien visto nos hace colocar como una especie de paraíso en la tierra, como es el de las tres culturas, la Córdoba de las tres culturas, en la que cristianos, musulmanes y judíos convivían pacíficamente. Y bueno, es cierto que convivían y que tenían pues su influencia y su enriquecimiento mutuo, pero no es menos cierto que había continuas fricciones, que existían continuos enfrentamientos o odios más o menos larvados que estallaron, pues no solamente en el periodo que yo describo en mi novela, sino en rebeliones internas que tuvo que vivir y sofocar la familia, la dinastía omeya, durante varias ocasiones. No había una convivencia, digamos, amorosa entre las tres culturas. Había una cultura que era la dominante, la que detentaba el poder político, la omeya, la musulmana, y luego una mayoría, que todavía en la época que yo describo es todavía mayoría, una mayoría cristiana, que está abocada pues a la sumisión, a renunciar a parte de su ser, y es verdad que hay aspectos que no se tratan cuando se habla de este paraíso supuesto de las tres culturas, como son, por ejemplo, pues que la cristiandad y los judíos estaban sometidos a impuestos
muchísimo más duros que los que profesaban la religión islámica, que los cristianos, por ejemplo, tenían prohibido levantar nuevas iglesias, que tenían prohibido restaurarlas, que las torres de los campanarios cristianos no podían ser más altas que los alminares, so pena de desmochar el campanario. Los cristianos no podían entrar en la ciudad montados a caballo, no podían portar armas. Esto, que son documentos, estos son datos históricos, dan fe de que realmente no había una convivencia, sino un sometimiento consentido por parte del poder. ¿Ha sido pues un gesto de valentía por parte de Daniel Cota de ser políticamente incorrecto en este caso? Sí, me arriesgaba a ser políticamente incorrecto, no me considero tampoco un valiente, pero porque además, como te decía antes, mi finalidad al escribir esta novela no era desenmascarar y destapar. Realmente mi finalidad es conseguir un argumento bonito, interesante, cuidadosamente escrito y con un telón de fondo que no es el que hemos dicho antes, el paraíso de las tres culturas, pero repito que lo más interesante y lo que más importancia adquiere en mi novela es el tratamiento de los sentimientos, de los personajes, y huyo en todo momento del maniqueísmo de buenos y malos. Hay cristianos buenos, hay cristianos malos, hay musulmanes buenos, musulmanes malos, y tampoco me gusta decir buenos y malos. Realmente lo que hay son personas ambiguas, con sus contradicciones, con su cara A y su cara B, y yo intento rehuir en todo momento del simplismo de encasillar a un personaje como bueno y a otro como malo. Para los que hemos tenido la oportunidad de leer esta novela, hay una pregunta en el aire. ¿Podrá haber una segunda parte? Pues eso que comentas no es la primera vez que me lo preguntan algunos lectores con los que me he tropezado, porque es verdad que la novela, digamos que sí tiene un final, digamos, rotundo, pero como quedan cosas en el aire, porque es verdad que los libros, no podemos pensar que un libro o una película pues consigue un final rotundo y solución definitiva y eterna de las cosas. Realmente los problemas resurgen o cambian. Y se ve que pues, los problemas que tenían los personajes, aunque yo más o menos les dé una solución final en la novela, suscitaron el interés de algunos lectores por ver quizás las aventuras, ¿no?, las andanzas posteriores de dos de los protagonistas principales de la novela, del relato. Cambiando a la poesía, precisamente has tenido durante toda la entrevista ese libro, Dios a media voz, en el que abordas la poesía y en este caso además poesía mística. ¿Qué hace un poeta del siglo XXI escribiendo de Dios en una sociedad que le da la espalda por completo? Pues eso mismo preguntaba yo el día de la presentación, que tuvo lugar hace un par de semanas en la Librería de la República de las Letras, con una atención exquisita por parte de la gerente de la librería, y me preguntaba qué hacía yo hablando de Dios en público, cuando parece que es un tema que la sociedad hoy en día quiere restringir al ámbito de lo exclusivamente privado, de puertas para adentro, y en una sociedad en la que parece que hablar de Dios resulta anacrónico, pero para los que profesamos cierto sentimiento religioso, como es mi caso, no resulta anacrónico, resulta uno de los temas pues, más importantes de mi vida. Y lo mismo que existe el tema del amor en la poesía, el tema de Dios realmente es una versión del amor, el amor del hombre a la mujer, o de la mujer al hombre, y la versión del amor a Dios, ¿no? Y esa es la justificación que tiene la poesía mística en este siglo. Y grandes poetas de la historia se estudian y se tratan en los grandes cánones literarios de nuestro país y la enseñanza pública, como San Juan de la Cruz, Lope de Vega, como escritores que escriben poesía mística, sin compararme con ellos, pero me refiero a que no tiene por qué ser un tema solamente para católicos y beatas, ¿no? Daniel,
Nada mejor que conocer de tu propia mano y en este caso de tu propia voz este nuevo libro. ¿Podrías ofrecernos alguno de los poemas escritos en él para nuestros telespectadores? Por supuesto, no me haré de rogar porque es propio de poetas regatear el leer sus poesías, pero es absurdo regatear porque para eso soy poeta, ¿no? No solamente para desahogarme, sino para comunicar ese desahogo y ese sentimiento hacia los demás. Leeré el principio, el poema primero del libro, que está basado en un pasaje de la vida de Cristo que para mí es especialmente hermoso, entrañable, y es cuando Jesús va de camino a no sé qué aldea y se abre paso a duras penas entre un gentío horroroso que él quiere llegar a él, que quiere hablar con él, que quiere verlo, y una mujer solitaria que padece desde hace 12 años una enfermedad tremenda, de un flujo de sangre que no se detiene, quiere llegar a Jesús y disimuladamente entre el gentío le toca la punta del manto, y en ese momento Cristo se detiene y dice: ¿quién me ha tocado? Los apóstoles le dicen: pero si todos te tocan, todos te aplastan, todos te empujan, como dice ¿quién me ha tocado? Y Jesús dice: es que he sentido salir un poder de mis adentros. Sobre esa anécdota tan bonita baso yo el primer poema del libro, en el que cambio los papeles y es esta vez Cristo el que me toca a mí, y me toca con el toque del dolor, ¿no? Eso que tanto nos hace cuestionarnos pues, nuestras relaciones con Dios. Me has tocado, Señor, has sido tú. Lo has hecho con la punta de los dedos. Andaba entre el gentío y me has parado. Me cercaban sonrisas y quejidos. Se me agarraban a los hombros sueños, proyectos de grandeza. Sentía manotazos, empujones, y de pronto, ¿quién me ha tocado? ¿Quién? ¿Quién me ha rozado la túnica del alma, que he sentido un poder en mis adentros? Como si el arco de un violín rindiese la voz de los cañones, como si el vuelo de una mariposa detuviese un glaciar, tu mano me ha parado, me ha querido en mitad de mi vida, en mitad de mi muerte. ¿Para qué? ¿Qué milagro, Señor, quieres hacerme? Muchas gracias, Daniel. Bueno, hemos concluido esta entrevista. Volver a darte la enhorabuena por este reciente premio. Muchas gracias. Y ya sabes que aquí está Onda Mezquita para cuando tengas alguna novedad editorial. Muchísimas gracias, encantado por esta entrevista y por dar la ocasión a que la poesía tenga un huequecito en la información habitual de la ciudad. Pues ya lo saben, Daniel Cota Lobato, autor de varios libros de poesía y novelas históricas. Se acercan fechas próximas de Navidad, tiempo para hacer regalos. Si les parece bien, les damos alguna idea, acudan a su librería más cercana y pregunten por las obras de Daniel Cota. Sean felices.